Hi, this is Kaushik Ranchod here, and Brian, we are live with the Ranchod Law Group here, talking about what you need to know for citizenship and when traveling. As you know, we are in a different era of immigration right now with the Trump administration, so I just want to make sure that you are informed of the latest changes. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y Brian vamos a estar hablando el día de hoy acerca de lo que usted debe saber sobre la naturalización, acerca de esos temas el día de hoy. Brian, what citizenship questions do you have for me? What have we been getting? Well, a lot of people want to know if there's an easier way to do the test, like in their native language, for example. There's some exemptions to do the English test, or there's not? Yeah, that is a great question. So there are some exceptions to taking the test in English. And so if you're 50 years old and you have been a permanent resident for 20 years, there's an exemption. And if you are 55 and have been a permanent resident for 15 years, then there's also an exemption. So there is a possibility for you to not have to take the test there in English and rather in your native language. Ok, primero que nada el abogado les agradece por sintonizarlos, les recuerda que nos dejen todas sus preguntas en la sección de comentarios o nos contacten a nuestra línea directa que es 916-613-3553. Yo le estoy dando la línea en español, que es diferente a la que dio el abogado en inglés. Ahora, me preguntó que si hay algo que la gente normalmente cuestiona sobre la ciudadanía y le dije que si hay maneras de cómo presentar el examen de manera más sencilla, como lo es en su idioma natal. En vez de presentarlo en inglés, no cumplir con ese requisito. El abogado dice que si hay maneras de no hacer el examen en inglés y hacerlo, por ejemplo, el examen en español, y es, si usted es residente por 20 años y tiene una edad de 50 años o más, puede exentar ese examen de inglés. Otro ejemplo es si tiene 55 años de edad y 15 años siendo un residente permanente, también puede exentar ese requisito de el inglés y hacer el examen directamente en el idioma que usted habla naturalmente. So just to be clear about what those exemptions are about, basically, if you meet those requirements, then you do not have to take the English language test and you can take the civics test in your native language. Lo que esto significa de esta excepción es, básicamente usted no tiene que comprobar que domine el idioma inglés, si califica para esos ejemplos, pero sí tiene que hacer el examen cívico en el idioma de su preferencia, en este caso, como por ejemplo lo haría en el idioma español, contestando las mismas preguntas, pero en español. All right, I want to thank you for tuning in to our show on immigration, answering the questions that we've been getting and providing you with the latest updates. I invite you next week and we'll be answering more questions, giving you more updates. Thanks. Have an awesome day. Ok, con mis propias palabras, el abogado les agradece por sintonizarnos, como siempre. Los invita a vernos la siguiente semana, el miércoles, aproximadamente a las 12, para seguir hablando de muy interesantes temas de inmigración. Nuevamente les da las gracias y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego.